Buenos días. Bienvenidos a Mirador Universitario, a nombre del coordinador de la CUAED, el doctor Francisco Cervantes Pérez, y del doctor José Francisco Valdés Galicia, director del Instituto de Geofísica, en donde se coordina esta serie, La Física de la Tierra. Hoy presentamos el programa que es el cambio climático, con la participación del Centro de Ciencias de la Atmósfera como entidad universitaria invitada a esta serie. Mi nombre es Carlos Gay, soy director del Centro de Ciencias de la Atmósfera y me acompañan en esta ocasión el doctor Víctor Magaña y la doctora Cecilia Conde. El objetivo de este programa es informar y concientizar al teleauditorio respecto a las consecuencias del cambio climático global del planeta, así como darles a conocer acciones propuestas por los expertos de la UNAM para mitigar los efectos de este fenómeno. Nosotros habremos escuchado y habremos leído en las noticias que este año es el más caliente del que tenemos memoria, que el 2004 fue el cuarto año más caliente en lo que se lleva registro, que ha habido inundaciones intensas en China, que ha habido incendios forestales imparables tanto en México como Centroamérica, y todos estos fenómenos están relacionados con el tema que nos ocupa hoy, que es el de, bueno, vamos a hablar del clima, del tiempo, de la variabilidad climática. A mí me gustaría preguntarle al doctor Magaña si nos puede dar una explicación relativamente fácil de qué es el clima, bueno, la variabilidad climática. Sí, el clima es como un estado medio que experimentamos en términos principalmente de temperatura y lluvia. Uno puede pensar que tiempo es lo que se manifiesta día con día, llovió muy fuerte, hizo mucho calor hoy, etc. Y clima es como un promedio, para decirlo en términos simples, de todos esos estados de tiempo. Alguna vez lo poníamos en términos más coloquiales diciendo el clima es como la personalidad que alguien tiene, es el patrón promedio que uno sigue, mientras que el tiempo es el estado con el que amanece uno. Si uno es una persona alegre en promedio, uno puede amanecer algún día de malas. Y así sucede con tiempo y clima. El tiempo puede ser un día en enero muy lluvioso, pero el clima de enero en general es seco y por lo general frío. Esa distinción entre tiempo y clima nos ayuda a veces a planear qué podemos hacer. Con tiempo nos preparamos, sacamos el paraguas. Con clima dice uno, esto va a ser, no va a ser lo que estoy acostumbrado en agricultura o no va a ser lo que estoy acostumbrado en esta otra actividad. En términos muy generales uno lo puede definir así, aunque en el fondo hay cuestiones y conceptos más complicados sobre la diferencia de tiempo y clima. El clima y el tiempo valen mucho dinero por los impactos que tienen, y por eso cuando pensamos en si cambia o no es a lo que estoy acostumbrado, empezamos a pensar, ahí está por ejemplo un patrón de cómo es donde llueve normalmente, la parte muy verde es donde llueve, hacia el verano llueve en México, empezamos a entrar a los meses de invierno y donde llueve es en Sudamérica y México queda seco. Eso es lo que conocemos normalmente. Lo que nos preocupa es cuando ese patrón que esperamos ocurra se altera o lo cambiamos, y es entonces cuando realmente tiene impactos, ¿no? Hoy vamos a analizar qué pasa cuando hay años más secos, más húmedos, pero sobre todo qué pasa si el clima sale de ese patrón normal y ocurre lo que conocemos como cambio climático. Esquizofrenia, hablando de eso. Personalidad. ¿Y qué opinas esto? Bueno, hay una discusión muy grande que se ha dado recientemente acerca de que si estos cambios que pudiéramos estar experimentando son de origen humano, que los está produciendo la quema de combustibles fósiles, el uso, digamos, exagerado de recursos naturales. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir a esos investigadores que nos dicen que todo esto que estamos experimentando es de origen natural? Yo pienso que
hay que entender las variaciones naturales, que todo el mundo sabe que hay variaciones naturales en el clima, producto de cambio en el comportamiento de los océanos, cambio en la composición atmosférica, cambio en la vegetación, ¿verdad? Un mundo sin vegetación sería otro clima completamente diferente. El cambio al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de cambio climático global ahora es el cambio en la composición atmosférica, que es un factor que puede afectar el clima globalmente. Y está medido que a raíz de la revolución industrial para acá, o sea, a finales de los 1800 para acá, ha aumentado las concentraciones de gases que llamamos de efecto invernadero. Es que están calentando el planeta a niveles que ya se consideran peligrosos para los ecosistemas y para los sistemas humanos. Es interesante esto. De estas hay unas anécdotas relativamente bonitas porque Benjamin Franklin fue el inventor de una estufa particular y él estando en Inglaterra estaba muy preocupado con los bosques ingleses porque se los estaban acabando. Y en realidad lo que ocurrió fue que una invención revolucionaria en términos de quemar bosques o quemar madera o a fin de cuentas quemar carbón fue la invención de la chimenea. Parece mentira, ¿no? Pero esto ocurrió por ahí a finales del siglo XVIII, cuando se inventa la chimenea, entonces todo el mundo puede colocar una chimenea en su habitación y aparte de que la chimenea con el tiro evita que el carbón, que no se podía utilizar en las casas porque olía muy mal, ahora se pudiera utilizar en las chimeneas y entonces pues aumenta muchísimo, ¿no? El uso de estos combustibles, ¿no? Para calentar, ¿no? Esta es la primera, digamos, revolución del carbón, ¿no? Y la segunda, pues viene con las modificaciones o las innovaciones que Watt hizo de la máquina de vapor de otro señor inglés que se llamaba Newcomen, ¿no? Y entonces lo que hace es una máquina de vapor muy eficiente que mantiene un eje dando vueltas y con el eje lo que se permitió fue que los telares fueran muy eficientes en Inglaterra, ¿no? De ahí es un poco el principio de esta revolución industrial, porque es la máquina de Watt que produce un movimiento de rotación y luego la modificación y la innovación en las fábricas de telas inglesas que se ponen a producir a lo bárbaro y de ahí, bueno, pues ya tenemos todos los demás inventos que vinieron con esto, ¿no? El ferrocarril. Si lo traemos de Inglaterra al caso de la Ciudad de México para que la gente se sienta más en casa con este problema del clima, uno puede pensar, y la gente que tiene más de 50 años a lo mejor lo puede decir con mayor verdad, ¿en qué ha pasado en la Ciudad de México? Era una ciudad de 2 millones de habitantes, quizá a principios de siglo, a lo mejor menos, pero con el tiempo se fue urbanizando, fuimos cambiando el bosque por cemento, fuimos creciendo, fuimos expandiendo toda esa frontera, fuimos realizando más actividades que producen contaminación y a nivel local hemos logrado modificar el clima de la ciudad. Ahora, por ejemplo, el clima es mucho más cálido de lo que era antes en la Ciudad de México. A nivel global eso mismo está sucediendo. Hemos desarrollado actividades que en ese gráfico pueden ver el clima, la temperatura en este caso era muy estable, pero en los últimos años en la barra amarilla comenzó a subir la temperatura y hacia el futuro va a subir aún más. La pregunta es, ¿ese crecimiento en la temperatura que se ve en ese gráfico es natural o es producido por el hombre? Todavía nos quedan ciertas dudas cuánto es natural, cuánto es del hombre. Así en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, hay años que son más cálidos que otros, pero al parecer estamos montados en una tendencia a que sea un clima más cálido. Y no tan solo eso, sino que también cambia la forma en la que llueve por esa alteración humana. Entonces, en un país, si lo extendemos a nivel país o a nivel global, en donde el agua es un elemento esencial, el que cambiemos o subamos la temperatura y el que cambiemos la forma en la que llueve son motivo de preocupación. México declaró que el agua es elemento de prioridad nacional. Y de seguridad nacional. De seguridad nacional. Cuando veamos a futuro qué puede pasar con el agua disponible, las cosas no pintan muy bien porque con un planeta más caliente seguramente vamos a tener menos agua de la que tenemos ya ahora.
y los bosques y la agricultura. ¿Por qué no nos platicas un poco? Porque hemos hecho, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, estamos realizando investigaciones sobre los impactos del cambio climático, en particular en México, y nos preocupa mucho esto, pues dentro de este aspecto de concientizar y aprovechar esta ocasión para poder describir algunos de estos escenarios futuros que nosotros estamos previendo para México. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque pues no son muy optimistas, ¿no? Sí, el caso de la agricultura es un sector que, a diferencia, por ejemplo, del hidráulico, es un sector que necesita información de la variabilidad climática. A un productor en el campo en México le interesa saber cómo va a estar estas lluvias, se están presentando temprano o tarde, van a ser muy intensas, la canícula que tanto se habla en el campo mexicano va a ser muy intensa o no. Entonces, una medida de iniciar la discusión con los productores y los que toman decisiones en el campo en México es empezar a discutir los pronósticos climáticos que emite tanto el Servicio Meteorológico como lo que se hace en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que periódicamente, o más o menos periódicamente, se cuelga de la página del centro. Entrando en esa discusión, entonces hay un interés muy grande por saber cómo será el clima futuro. O sea, habrá más sequías, habrá más lluvias torrenciales, habrá ondas de calor, qué pasará con las heladas. Entonces hay un interés genuino y hay proyectos que están en marcha, proyectos que hicimos desde el 97, 98 con los productores, y sabemos que las respuestas han sido bastante interesantes. Actualmente hay algunos proyectos en el estado de Tlaxcala que estamos desarrollando, buscando ya aplicar medidas para adaptarse a la variabilidad actual y que sean medidas que sirvan ante un eventual cambio climático. Hemos hecho también estudios en Veracruz, en Tamaulipas. Por supuesto, necesitamos crecer más, necesitamos más expertos de la región para avanzar en esto de los estudios regionales, porque las adaptaciones se dan muchas veces a nivel de cada lugar, cada sitio. Quizá valdría la pena para el público aclarar un poco por qué, si el clima siempre ha sido variable, nunca ha sido constante, hay años lluviosos, secos, ¿por qué ahora le estamos prestando tanta atención al impacto que los humanos tienen en el clima? Como decían, desde la revolución industrial algo que se comenzó a hacer es a quemar combustibles fósiles, carbón, petróleo, madera, etc. El resultado de esa quema es que ponemos, entre otros gases, dióxido de carbono, metano, etcétera. Son gases que siempre habían existido en la atmósfera, pero ahora estamos aumentando su concentración. De la radiación que nos llega del Sol, toda la energía tiene que ser nuevamente emitida al espacio, si no acumularíamos energía y nos estaríamos calentando. Entonces, en el planeta, parte de lo que sucede es que ese aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero atrapa más energía. La única forma que tenemos para que no se nos acumule es subir la temperatura del planeta. Son dos las formas en las que los humanos podemos alterar el clima. Una es cambiando las concentraciones de esos gases, ¿a través de qué? Pues de quemar combustibles. Y la otra es cambiando las características de la superficie, que es deforestando o que se derritan los glaciares, etcétera. Todo eso va en contra de lo que normalmente son las variaciones del clima. Entonces sabemos hoy que esas actividades humanas tienen impacto en el clima. Entonces a las variaciones normales les agregamos los cambios que estamos induciendo y esto se vuelve algo quizá a lo que no estemos preparados. Entonces, realmente podemos decir que el cambio, de alguna manera, el cambio climático, lo que entendemos como cambio climático, es en cierto sentido, y como diría el IPCC, provocado en parte por la actividad humana. Mientras que el clima, pues tiene sus variaciones naturales y se da básicamente porque es los balances de energía entre lo que la Tierra recibe del Sol y lo que la Tierra emite o devuelve, digamos, devuelve al espacio. Eso establece el clima. Hay sus variaciones naturales porque el planeta gira, el planeta presenta diferentes facetas a la radiación solar. Todo esto es normal, natural,
Pero eso no explica, ¿verdad? Ese es el problema, que eso no está explicando los cambios que estamos observando en los últimos, digamos, 150 años. De hecho, en esa primera figura que presentamos, que le llaman el palo de hockey, se ve una variación muy pequeña, digamos, durante unos casi 1000 años, ¿no? Y al final, en los últimos 100 y pico años, empieza a calentar. Ahora, lo que es más impresionante de esa gráfica es que las temperaturas que pudiéramos prever para los próximos 100 años pudieran ir hasta casi 6 grados centígrados, ¿no? Y 6 grados centígrados promediados sobre todo el planeta es realmente una barbaridad. Y esto, a fin de cuentas, pues no lo podemos... Bueno, los modelos tienen como ingredientes las cosas estas que los humanos están poniendo en la atmósfera, como tú decías, ¿no? Y estos modelos nos están diciendo qué puede pasar en los próximos 100 años, ¿no? Aquí, en la gráfica lo vemos precisamente, ¿no? Es la parte esta de la extrema derecha, donde las temperaturas, hay un abanico ahí que se extiende entre 1 y pico grados hasta 5, casi 6 grados, ¿no? Y eso sí sería muy impresionante, ¿no? Sería muy importante, ¿no? Sí, mucha de la preocupación es no tan solo que suba la temperatura y que cambien las lluvias. La preocupación viene en que los países alrededor del mundo, muchos de ellos con variaciones naturales en el clima, ya sufren impactos severos. Son lo que se llama vulnerables a los extremos en el clima. México, por ejemplo, es un país muy vulnerable a sequía o es muy vulnerable a inundaciones. Eso es en la variación natural a la que estamos acostumbrados. Si a eso le añadimos que el clima puede ser más cambiante de lo que ya de por sí es, nos pone frente a un riesgo aún mayor. Entonces, muchas de las cosas que se tratan de hacer es, por un lado, disminuir esa quema de combustibles fósiles para que, si bien no podemos parar ese cambio que lleva el clima, por lo menos sea menos intenso de lo que se prevé para los próximos 50 o 100 años. Pero también, por otro lado, ya estamos tratando de pensar en estrategias. Esas son variaciones naturales del clima, por ejemplo, el Niño, esos calentamientos en el océano. Son los que a veces nos causan pérdidas muy grandes económicamente, ¿no? Pero a veces las variaciones son tales que no tenemos con qué responder y simplemente tenemos que remediar a la emergencia. Entonces, lo que se trata de hacer es, pues sí, reduce tus emisiones de gases que provocan el cambio climático, pero al mismo tiempo comienza desde ahora a prepararte para un nuevo clima. A lo mejor suena muy alarmante, pero hay que empezar a hacerlo desde ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la población que vaya envejeciendo con temperaturas más elevadas? Si ya desde ahora nos quejamos en veranos que la temperatura es muy alta y que no la aguantamos y que causa muertes, etcétera, ¿qué vamos a hacer si eso se vuelve más recurrente bajo cambio climático? Esa es parte de la gran preocupación, ¿no? Uno puede voltear a cualquier sector de la vida de este planeta y se va a dar cuenta que el clima diferente lo va a afectar. Ahora, ¿qué hay de estas cosas que se mencionan, ¿no? De que estamos viendo escenarios que se dan a 50 años o que estamos hablando dentro de los 50 años. Y entonces cuando lo planteamos esto, algún político o tomador de decisión en ocasiones nos dice, no, ¿para qué nos vamos a preocupar de 50 años si falta mucho tiempo, no? Es muy difícil planear. ¿Qué hacemos, no? Porque el problema si estuviéramos bien adaptados en la actualidad, por ejemplo, a las inundaciones, a todas estas cosas que nos aquejan de vez en cuando, ¿cómo estaríamos en el futuro, no? O sea, tendríamos que empezar a hacer cosas ahora, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que los eventos extremos que se han dado en el clima, como estos eventos fuertes del Niño, que muchos han escuchado en la radio, en la televisión, son experimentos de qué tan vulnerables y qué tan adaptables somos a eventos climáticos. Entonces, yo creo que si un escenario futuro de los muchos que se pueden construir, se construyen escenarios de clima con modelos, porque no tenemos la esferita de cristal, ¿no? Pero combinando lo que se sabe de física de la atmósfera, del océano, etcétera, se construyen modelos que nos dicen cómo se comporta la temperatura
en condiciones normales, ¿no? Estaciones del año y cómo podría ser esta temperatura a futuro dentro del planeta y cómo podrían ser los patrones de lluvia. Entonces, tratar de diseñar una política significa que se tiene que pensar en estrategias. O sea, decir a 50 años, estamos hablando de quien quiera hacer estrategias o estrategas en la política, no el político que piensa para mi próximo puesto, etcétera. Es difícil involucrar a alguien que está pues metido en la dinámica inmediata, pero hay ya experiencias de adaptación y de vulnerabilidad. Digamos que el factor vulnerabilidad depende de las condiciones internas de un sistema que estemos hablando, agricultura, agua, y del evento climático, digamos, externo. Entonces nosotros, como físicos de la atmósfera o científicos de la atmósfera, podemos hablar de cómo se ven los eventos para este año, cómo se verá el clima para el Esto próximo lo podemos año, hacer ya, ¿no? y cómo será el escenario futuro, sí. De hecho, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera estamos haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Sí, El pronóstico. Y pues no hemos tenido mucho éxito, ¿no? La verdad que no hemos tenido mucho éxito haciendo nuestros pronósticos. Depende con quién, ¿no? También. Éxito en el sentido de que se aproveche, ¿no? O sea, Así el pronóstico sale bien, pero nadie cambia una decisión. Ahora no se piense que cambio climático es de aquí a 50 años y yo ya para qué me preocupo. Las primeras manifestaciones creo que ya están siendo observadas. El que la temperatura promedio en los últimos 100 años haya subido casi 1 grado, el que los glaciares, por ejemplo, se estén derritiendo, el que los casquetes polares se reduzcan, el que el nivel del mar esté aumentando. Entonces no hay muchas dudas, ¿no? No de hay que muchas dudas de que algo está de que pasando, ¿no? ocurriendo. Con el clima. Y a lo mejor en algunos países no van a tener que esperar 50 años para preocuparse por el cambio climático. En gran medida va a depender de qué tan vulnerables son. Piénsenlo, por ejemplo, otra vez en el caso de México. Si con 2 grados centígrados que suba la temperatura por variabilidad natural en un año determinado ya nos provoca falta de agua en el campo, nos provoca enfermedades o nos provoca cambios en la calidad del aire, México, por ejemplo, si le aumentan más, cambia su vegetación, como se ve en la gráfica, es de la vegetación actual. Pero si uno empieza a generar escenarios con modelos de cómo cambiaría, lo que uno puede ver es que se empieza a reducir la vegetación. Y esto es básicamente el impacto del clima. Si uno le sigue cambiando el clima al país, pues uno empieza a ver que no se parece mucho a eso que le llaman vegetación potencial. Entonces, por un lado va a cambiar por la parte climática y por otro lado cambia por la actividad humana también de deforestación. Entonces nos acumulan varios factores y como digo, a lo mejor no va a haber que esperar 50 años, a lo mejor de aquí a 10 años nuestra vulnerabilidad presente ya nos está ¿Qué hay de ese argumento? Porque habrán escuchado ustedes que en la Unión Europea han decidido, esto lo traigo a colación aquí, han decidido suponer que 2 grados es algo así como el límite tolerable. El límite tolerable y que por otro lado las 400 partes por millón de concentraciones de dióxido de carbono, y además que todo esto se va a dar en unos de 10 a 15 años, ¿no? Porque estamos aumentando como a 2 partes por millón, un poco menos, andamos en 379 partes por millón y cuando llegáramos a 400 va junto con los 2 grados y entonces que estamos prácticamente en el punto en el que no tenemos regreso. O sea... Eso lo podemos nuevamente aterrizar, esa preocupación al caso de México. Pensemos en el noroeste de México y pensemos en que llueve por ahí de julio, agosto, septiembre, comienza a llover. Los demás meses llueve muy poco. Entonces el suelo, esa zona tiene distritos de riego para agricultura, etc. Entonces pensemos, por ejemplo, en el suelo. La mayor parte del año tiene déficit de humedad, pero solo se compensa cuando llegan las lluvias. Si le subimos 2 grados, todo el año va a haber déficit de humedad, aún y cuando esté lloviendo. Si uno lo piensa en términos de la agricultura, eso es terrible, porque ese aumento de temperatura de los 2 grados famosos de los que estamos hablando pueden llevar a que la agricultura ya no funcione, a menos que le mantenga uno riego constante. Ahí empiezan las preocupaciones, ¿no? En que el que aumente la temperatura ya nos lleva a impactos, independientemente de qué vaya a pasar con la lluvia.
Entonces, la preocupación de cuándo alcanzamos los 2 grados es válida. No sabemos exactamente cuándo porque hay incertidumbre. Hay que reconocer, hay incertidumbres en estas proyecciones de cambio climático. No sabemos si vamos a aumentar 1 grado o 6. Eso es un rango muy amplio de incertidumbre. Pero aún con eso tenemos que actuar. No podemos pensar, como no sé exactamente cuánto va a cambiar, mejor no hago nada. No. Como estoy seguro que va a cambiar, aunque no sé cuánto, tengo que comenzar a actuar desde ahora. Déjenme que haga aquí un pequeño comercial, porque lo que pasa es que queremos tener al auditorio muy interesado, y lo que vamos a hacer es que al final al final no, para la gente que haya escuchado esto y visto el programa, les vamos a regalar unos libros, Los impactos del niño en México y incendios forestales en México, a aquellos que puedan hacer aquellos que tengan y que nos contesten una pregunta: los incendios forestales en México y los impactos del niño en México, que son 2 libros producidos por nosotros. Después me gustaría que habláramos un poco de lo que hacemos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Me gustaría también que viéramos estas cosas de nuestra participación en el IPCC, que es el organismo internacional, ¿no? Porque es donde nosotros de alguna manera pues estamos checando lo que hacemos con nuestros colegas en el planeta, ¿no? Es un problema mundial, entonces solo trabajando en conjunto la comunidad científica y en sí los habitantes de este planeta, pues vamos a poder enfrentar el cambio climático, ¿no? Por ahí decían que uno de los problemas ambientales más serios que vamos a enfrentar este siglo es el cambio climático, si no es que el más importante. Vamos a dejar este momento y nos vamos a una pausa. Muchas gracias. Bienvenidos de nueva cuenta. Hemos estado platicando mucho aquí acerca del problema del cambio climático, del clima, la variabilidad climática. Hemos mencionado algunas cosas acerca de sus impactos, pero da la impresión como que quién sabe quién está haciendo estas cosas, ¿no? Y pues da la casualidad de que nosotros hacemos muchas de estas cosas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué estamos haciendo, Ceci y Víctor? ¿Por qué no platicamos un poco acerca de...?
Bueno, estamos haciendo estudios para entender mejor qué procesos son los importantes como moduladores del clima. Y por ejemplo, un gran trabajo que se hizo, un gran experimento, fue el salir a medir cosas al Pacífico, porque el Pacífico y el Caribe son grandes los moduladores del clima. Lo que pasa en los océanos nos importa. Y había que salir en barcos, salimos en los barcos de la UNAM, medimos la atmósfera con instrumentos especiales como ese globo que se ve ahí con una sonda, tomábamos mediciones de lluvia, era medio peligroso también porque de repente nos tocaban huracanes, ahí pueden ver cómo los huracanes en sus inicios pueden afectar mucho a las actividades. Entonces medimos, es difícil medir en el océano, por eso no sabemos mucho de lo que el océano es para nuestro clima, pero sin embargo lo hicimos. Toda esa información se colecta, se combina con modelos, a través de ello entendemos por qué a veces es más seco, más cálido, etcétera, y tratamos de ver qué puede pasar en el futuro. Y ese qué puede pasar en el futuro se llama pronosticar, en el caso del mes siguiente o de la estación siguiente, y en algunos casos significa generar escenarios, les llamamos, qué puede pasar de aquí a 20 años, a 50 años. No es un pronóstico de que de aquí a 20 años va a llover mucho, sino es en qué rango de variaciones del clima estaríamos. Es parte de los estudios que hacemos y bueno, también hay gente que se dedica a analizar cómo cambiamos la estructura de la atmósfera, México cuánto contribuye a esa contaminación planetaria, México cuánto hace en colaboración con otros países. Ese experimento que vieron se trabajó con Estados Unidos, países de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera. Estamos inmersos en una propuesta global de entender el clima, de saber hacia dónde vamos y en este caso, en gran medida, la UNAM, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, es quien participa en todas esas iniciativas. Es interesante porque hasta además hay algo como de aventura, ¿no? Porque mucha de la gente que vimos ahí embarcada, no tenía mucha experiencia marítima, ¿no? Yo les comento que cuando estábamos pensando en ese experimento y decíamos, tenemos que salir en los meses de verano al Océano Pacífico, a la región donde se forman los huracanes, varios de los investigadores se quedaban así, como que a mí me mandas en diciembre mejor, no en la época de huracanes. Entonces les digo de broma que tuvimos que invitar a un montón de estudiantes, porque son los que no están a veces muy conscientes de lo que puede pasar. Y experimentamos un huracán, es peligroso, pero es un poco de aventura, ¿no? Y eso a los jóvenes les atrae mucho. Si combinamos la aventura con ese conocimiento que se genera, bueno, estamos en A mí me gustaría cuando se ve ahí en la película, en esta cosa, el globo. El globo, ese globo... Ese es un globo que lleva una especie de mini estación meteorológica amarrada, y lo subimos casi 1000 metros y continuamente estamos midiendo los cambios que ocurren en la parte baja de la atmósfera. Pero también soltamos otros globos que ven por ahí, que son unos globos grandotes que llevan otra estación meteorológica y que no tan solo nos dicen lo que pasa en la parte baja, sino en toda la parte de profundidad. Ahí está el globo. Y además medimos en profundidad en el océano. También se ve por ahí en la imagen que alguien va a bajar un equipo al océano, es decir, queremos conocer lo que pasa desde el océano, desde el fondo del océano casi, hasta el tope de la atmósfera, porque son dos elementos que resultan en lo que conocemos en clima. Entonces hay que aprender a medir de todo eso, hay que estar allí en el barco, hay que hacer un poco de aventura, como decimos, y solo así es que podemos conocer más sobre el clima en particular de México. Una de las cosas que a veces que se le achaca a la gente y que de hecho hemos discutido nosotros con nuestros colegas internacionales, ¿no? Cuando hablan en teoría, ¿no? De que en relación a cambio climático, ¿no? Que hay que adaptarse, que hay que estudiar vulnerabilidad y entonces hacen unos estudios complicadísimos y nunca se han acercado realmente, o sea, yo creo que tienen muy pocos de ellos experiencia en acercarse realmente a la gente, ¿no? Y esto es una cosa que hemos tratado de hacer nosotros. En realidad, nos ha costado mucho trabajo son diferentes niveles, ¿no? Porque si pudiéramos influir sobre los tomadores de decisiones y sobre los políticos, ellos podrían instruir alguna política nacional que de repente se derramara y que de alguna manera llegara a todos los rincones del país. Esa es una cosa que no ha ocurrido.
que está. Parece que en algún momento ocurrirá, pero esto no ha ocurrido. Pero por el otro lado está esto de acercarse realmente nuestras experiencias interesantísimas, ¿no? Con los productores en... Sí, es como este nuevo estilo, digamos, de hacer ciencia que trata, que se llama de principio a fin. O sea, sí hacemos estudios de clima, nos interesan las mediciones, validar nuestros datos que reflejen lo que ha ocurrido y después empezar a introducir esos datos en modelos o en aproximaciones que nos digan qué pasaría con la agricultura, con el agua, con los bosques, como los mapas que estuvimos viendo sobre vegetación, sobre agricultura y sus impactos. Teniendo esos resultados, porque nos importa evaluar, o sea, desde la temperatura y la lluvia a la agricultura hay todavía un gran espacio de investigación que hay que llenar. Entonces, teniendo los escenarios ya específicos para agricultura, para bosques y demás, el siguiente paso es comunicar. Y ese probablemente sea tan difícil como hacer un pronóstico o un escenario de cambio climático. O sea, llegar a las regiones en donde están los tomadores de decisiones, los mismos productores, explicarles un pronóstico una y otra vez. O sea, en este proyecto que tuvimos en 97, 98 en Tlaxcala, hicimos como 7, 8 reuniones, porque no tienen por qué creernos, ¿verdad? Uno llega y dice, oiga, le va a cambiar el clima. Pues, ¿usted quién es, no? Entonces, ir construyendo esta participación y esta confianza mutua entre los productores, nosotros saber qué necesitan de clima. Yo puedo llegar con la lluvia y me dicen, pues yo necesito saber temperatura máxima porque yo crío pollos y la temperatura máxima, un pequeño aumento me mata todos los pollos. Entonces, saber que esa es la variable que le interesa, hacer el estudio histórico, el clima del lugar y hacer proyecciones a futuro. En otras palabras, la dificultad está en que nosotros podemos hacer estudios y nos inventamos cosas que va a dar tales variables climatológicas y llegamos con el supuesto usuario de esa información y lo que le ofrecemos realmente pues no le sirve, ¿no? A él le sirven otras cosas, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no? Sería interesante que Cecilia nos hablara también de el trabajo que se viene haciendo en materia de agricultura en el estado de Tlaxcala para que la gente sea menos vulnerable al clima. O sea, estamos haciendo nuestros pininos en adaptación, en cómo nos podemos volver menos frágiles a esos cambios que se aproximan. ¿Qué puede hacer la gente? Sí, bueno, de hecho las iniciativas ahora en cambio climático están orientadas a los estudios de vulnerabilidad y adaptación. Se empiezan a salir de las oficinas, ya no es solo buscar indicadores, sino tratar de encontrar para cada región, sector, grupo, cuáles son las medidas que se pueden poner en marcha desde ya. Entonces, en el caso de Tlaxcala es un proyecto bonito, creo yo, porque desde el planteamiento del problema llegamos a hablar de clima y dijeron, bueno, pero primero háblanos de suelos, porque en Tlaxcala el gravísimo problema es suelos. Y entonces buscamos expertos en esta misma universidad, en la UNAM, expertos en suelos que nos permitieran crear técnicas para enriquecer suelos. Este caso fue composta. Un gran problema grave en Tlaxcala es las heladas y, como estamos viendo aquí, algunos productores que ellos ya están aplicando algunas medidas de adaptación, digamos, espontáneamente. Están preocupados por riego por goteo, que es una de las opciones que estamos planteando. Esto es de la Facultad de Ingeniería, tienen muchos años aplicando riego por goteo. También con el Instituto de Geología estamos, como están viendo en pantalla, estos son invernaderos cubiertos, verticales, en donde la gente va a poder plantar jitomate, chile, lechuga, dependiendo del interés de los productores. Entonces es una medida que se dé o no el cambio climático o se den o no eventos extremos, les permite a los productores adaptarse a las variaciones del clima. Entonces es una experiencia interesante, hay mucha demanda de que entremos nosotros con otros productores, pero tenemos 4 experimentos andando, esperamos bajar costos para que se reproduzca la experiencia y se trata de esas experiencias que son ganar-ganar. O sea, se dé o no el cambio climático, de todos modos va a ser positivo para los productores, interesante para nosotros y nos permite hablar
de adaptación al cambio climático en los hechos. Quizá mucho de lo Sí. que venimos hablando y de todos los problemas que planteamos a futuro suena como que esto del cambio climático es un problema apocalíptico, ¿no? Que vamos a desaparecer de esta tierra. Sí. Pero si bien es cierto que es un problema muy serio, tenemos también, en el caso de México, espacio para poder mejorar las cosas. Yo creo que hemos sido muy ineficientes en el manejo de los recursos naturales en general, y esta es la oportunidad o es una especie de coyuntura que se nos presenta para poder corregir ese desperdicio que a veces tenemos en recursos naturales, en nuestros bosques, en nuestros suelos, con nuestra agua. Si a lo mejor a través de estos mecanismos de adaptación para cambio climático logramos introducir esa conciencia de hacer uso de esos recursos naturales en mejor Sí, forma, sí. vamos a poder ser más fuertes, menos vulnerables a los extremos o a las condiciones futuras que pueda presentar el Sí, clima. porque además yo me acuerdo que al principio de esta administración federal se habló de bosques, ¿no? Los bosques y el agua como asuntos de seguridad nacional y realmente pues se han hecho algunas cosas, pero se podrían, yo creo, hacer muchas más, ¿no? Sobre todo esta cosa que veníamos en alguna ocasión comentando, de cuán difícil es que se puedan aterrizar estas cosas y los estudios que hacemos y las visiones estas relativamente graves que planteamos a nivel nacional, de que tendría ya que estarse haciendo algo al respecto, también a nivel nacional. O sea, estamos hablando y hemos hablado de problemas con el agua, de problemas con la agricultura de temporal en México, que ya mostramos algunas cosas. Hemos hablado de problemas con la riqueza forestal o de los bienes, estos recursos naturales. Hemos venido hablando ya bastante tiempo de esto y sin embargo, en el contexto de cambio climático, y como que tendría que haber una respuesta más decidida, ¿no? Mucho más importante, e incluso a nivel, por ejemplo, de financiamiento de investigaciones en estos temas, porque en realidad, pues es una cosa muy importante, estamos viendo cosas que van a afectar a nuestros vecinos o van a afectar a nuestros vecinos de Tlaxcala, no es una cosa que se diga que va a dejar de llover en Zacatecas, pues no le toca a nadie, o sea, le toca a un montón de zacatecanos. Entonces, esto yo creo que es una preocupación que hemos tenido de tratar de, ya que vemos estas visiones, y no son en Marte, si estuviéramos estudiando en Marte, el clima de Marte, bueno, pues a menos que conociéramos un marciano nos iba a preocupar, pero la cosa es que conocemos gente de Querétaro, de Durango, de Zacatecas, ¿no? Y a ellos quisiéramos echarles una mano, pero para echar una mano alguien nos tiene que hacer caso, ¿no? Y esto es un poco así como una petición de que estamos planteando visiones del futuro, no es la bola de cristal como dijiste tú antes, pero son cosas que habría que ponerle atención, o sea, no nos podemos estar cruzados de brazos ante estos problemas que en términos generales estamos planteando, ¿no? Sí, o sea, yo creo que los proyectos que, por ejemplo, este que mencioné de Tlaxcala, es un proyecto que se está desarrollando en 8 países, 6 centroamericanos, México y Cuba. Cada uno de esos 6 países está coordinando, tratando de aplicar metodologías similares. Y los recursos son de Naciones Unidas y de otros programas. Tenemos otros proyectos que también tienen financiamiento externo. Entonces ya por muchos años hemos demostrado que, porque algunos de estos proyectos han concursado y han ganado por su calidad, ¿no? Entonces si tenemos recursos de organismos internacionales, yo creo que es momento de llamar la atención, decir, hay calidad en la investigación de cambio climático en México, por un lado, y por otro hay la urgente necesidad de iniciar ya procesos de adaptación, además de locales, hacer experimentos a niveles mucho más amplios. Hay una cosa que desde el punto de vista científico resulta enriquecedor. Yo trabajo los tres trabajamos desde el punto de vista de físicos como científicos del clima, pero en esencia hacemos la parte de la física. Y tanto es internacional o multinacional el esfuerzo, como es multidisciplinario. Gran parte de lo bonito de todo esto no es que nosotros hagamos la corrección de suelos o analicemos el trabajo con los campesinos, etcétera, sino que es un momento en el que se combinan todas las disciplinas científicas, desde los físicos, biólogos, agrónomos, sociólogos, economistas, todos participan con el conocimiento que tienen en ese esfuerzo por dar solución. Y una de las cosas, como decía Cecilia hace un momento, es cómo vamos a comunicar.
Y comunicar va a depender mucho de generar capacidad, de educar en gran medida a mucha gente sobre qué son estas cosas de cambio climático, de darlo a conocer, de generar información realmente útil, ¿no? Y en ese sentido el centro creo que también ha venido trabajando fuerte en cómo comunicar información sobre ciencias atmosféricas en general a todos niveles, ¿no? Trabajamos desde los campesinos, a veces de Tlaxcala, como con nuestros gobernantes y nuestras autoridades, o con estudiantes de otros niveles, ¿no? Por O ejemplo, en Congreso, cuando el protocolo, ¿verdad? del Sí. bachillerato también trabajamos. En realidad esto tendríamos que poderlo decir, ¿no? De que muchas de las posiciones internacionales de México dentro de sus negociaciones en gran parte han sido basadas, ¿no? En estudios que nosotros realizamos o coordinamos realmente desde la universidad, porque no podemos decir que todo lo hemos hecho nosotros, sería muy arrogante, ¿no? Pero la verdad es que muchas de estas cosas se han generado en la UNAM y en particular en el centro. Bueno, el Instituto de Geografía, hemos tenido una gran relación con ellos, con ingeniería. Como dices tú, el clima, el cambio climático, la adaptación, todo esto son problemas de carácter multidisciplinario que no podríamos nosotros aspirar a atacarlos solo nosotros. O sea, no es posible, ¿no? Pero esto, bueno, pues nos da una visión de una ciencia muy Moderna. muy ¿no? moderna, Siglo XXI. como muy atractiva, ¿no? Porque hemos aprendido a hablar con sociólogos, con geógrafos, espero, ¿no? Y escuchar también. Y escuchar también. Sí, y repito, parte del reto que tenemos está en generar capacidad, comunicar a las nuevas generaciones, ¿no? Un esfuerzo que me gustaría mencionar es, por ejemplo, un programa que tenemos de estaciones meteorológicas dentro del centro que conducimos. Ahí, por ejemplo, el centro de investigación trabaja con los planteles del bachillerato en el Valle de México y comienza a generar conocimiento sobre qué quiere decir la meteorología, qué información hay. Y hay muchos alumnos que a través de una estación meteorológica comienzan a interesarse en problemas de lluvias, de contaminación atmosférica, etcétera. Es un esfuerzo muy grande el mantener una red de estaciones que en tiempo real envía información. Por ejemplo, ahí tiene la Escuela Nacional Preparatoria enviando información de cuáles son en este momento las condiciones y nos podemos enterar de cuál ha sido la lluvia acumulada, etcétera. Lo interesante de esto es que los alumnos se relacionan con el medio ambiente usando esa información, resolviendo algunos ejercicios, es decir, se incorpora esto del trabajo a la academia y muchos de ellos a partir de eso comienzan a preguntar, ¿qué es el niño? ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué me preocupa? Y empiezan a avanzar en su relación con el medio ambiente. Que por cierto, déjame repetir aquí nuestra oferta, ¿no? Que hemos hecho acerca de los libros que pensamos regalar a aquellos que contesten una pregunta que va a ser muy importante. A ver, Víctor, una pregunta para regalar. Yo lo pondría muy fácil de la conversación que han escuchado. ¿Qué les preocupa del cambio climático? ¿O por qué nos preocupa el cambio climático? Si estamos hablando del 2050 o ya hasta del 2100, ¿por qué ahora nos preocupa el cambio climático? Yo creo que sus comentarios van a ser muy valiosos y van a reflejar en qué medida hemos podido transmitir un mensaje de lo que está ocurriendo con nuestro planeta, ¿no? Bueno, también me gustaría mencionar que para aquellos televidentes que tienen interés en informarse más de estos asuntos, pueden visitar la página del centro, que es, yo no la veo aquí, pero es www.atmosfera.unam.mx. Esto se la pasará más tarde. Y ahí hay cosas, por ejemplo, que se ven como el pronóstico, Víctor. ¿Por qué no? Nos Sí, ahí un tienen poco posibilidad, por ejemplo, día con día de ver el pronóstico del tiempo. Ese mapa les dice hora tras hora en dónde puede llover y dónde va a ocurrir la lluvia. Ahí vemos cómo se va acumulando minuto a minuto. Aprovechando, ¿cómo ves este año, Víctor y Ceci? Porque hemos escuchado por ahí que este año va a estar magnífico, que va a llover un montón, que toda la agricultura va a estar
en auge, esto. Bueno, pues, ¿Cómo la vemos cómo la vemos? este año, por ejemplo, a lo mejor por ahí se dijo que iba a ser un mayo muy lluvioso y no ha llovido lo que esperaríamos y en general, haciendo un poco de pronóstico y de perspectivas, no se ve que vaya a ser un año muy bueno con las lluvias. Quizá lo que debiera ser claro es que en el pronóstico del clima no hablamos de que esto va a ocurrir, sino que hablamos Está bien las que- probabilidades está de bien, que está ocurra. bien que lo digas porque luego, si llueve, a ver si no nos... Sí, el meteorólogo si juega no a la nos segura. reclaman. Si no nos El reclaman. meteorólogo juega un poco más a la segura, pero porque la ciencia sí lo marca, ¿no? No puede uno decir va a llover tanto en tal lugar. Lo que decimos es hay más probabilidades de que sea un año lluvioso, hay probabilidades de que sea un año normal o seco. Y todo es relativamente posible. Ahí interviene ya lo que se llama el manejo de riesgo, ¿no? Y en lo cual, vale decirlo, no tenemos mucha experiencia en manejo de riesgo, ¿no? Y es lo mismo con cambio climático. En realidad estamos hablando de lo que esperamos, de las probabilidades de lo que va a ocurrir. Y es manejar riesgo futuro. ¿Cómo lo Así vamos a es. hacer? También Así es es. cierto que desgraciadamente no tenemos series largas de tiempo en el campo mexicano, pero tanto en Veracruz, Tamaulipas y otros sitios de investigación, los productores nos han dicho que están observando, están percibiendo cambios en el clima importantes. Por ejemplo, este retraso de las lluvias es importante para la agricultura y me parece que fue el mes pasado que fuimos con la gente de Acerca, De los de comercializadores. los comercializadores, y nos pedían que por favor documentáramos este asunto de la irregularidad en las lluvias, se retrasa, baja en la intensidad, sale con mucha lluvia, etcétera, porque hay agendas técnicas en el campo que se aplican para dar créditos, para plantar y demás, que corresponden a un clima de los 70s o 80s, si bien nos va, y resulta que pues ya no hay créditos, porque ya no está lloviendo cuando debe llover, la sequía se les viene mucho antes, etcétera. Entonces es una petición clara de la gente que en el campo mexicano y es un tema de investigación interesantísimo porque uno se da cuenta que están sujetos los créditos para iniciar, para continuar, para fertilizantes, amarrados a un clima que es posible que en el lugar ya no exista. Eso Así es. es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos con la gente que realmente vive el clima en sentido de su actividad de productiva y nos plantean problemas científicos, pero que resultan en respuestas a una necesidad muy concreta. Claro. Regresando a ese punto, este año nos dijeron, oiga, el año pasado tuvimos en Sinaloa una producción de mango magnífica que nos dio muchas ganancias. Y resulta que este año, bajo exactamente las mismas condiciones de trabajo de la tierra, la producción va a ser ni la mitad de lo que normalmente esperamos. Lo único que puede habernos cambiado es el clima. ¿Por qué no nos dicen qué pasó? Son planteamientos muy concretos, preguntas científicas, verdaderos retos, Importantes. Sí. pero de una importancia fundamental. Y así como hablamos de Sinaloa, hablamos de todo el país. Entonces, de todo el país vienen preguntas. Y de todo el país vienen retos científicos y la verdad es que falta a veces gente que haga todos esos estudios, ¿no? Claro. Así es, bueno, nos estamos acercando al final y me gustaría que pudiéramos repasar algunas cosas de lo que hemos estado o hemos aprendido en este programa. Yo resumiría algunas cosas. A ver si te parece. Como que estamos ciertos de que el clima está cambiando. ¿Cuánto es culpa de los humanos y cuánto es natural? Es todavía un poco motivo de estudio, Pero no hay duda. pero no hay duda de que el clima está cambiando, que somos capaces de modificar el clima y no siempre en la dirección que nos gusta, contrario a lo que algunos podrían sugerir, y que no vamos a tener otra alternativa en los próximos años más que buscar mecanismos de adaptarnos a ese nuevo clima. Aún con las convenciones internacionales que se firmen, con ese compromiso de reducir emisiones, vamos a tener que buscar formas de vivir en ese nuevo clima. Así es. Algo que podamos agregar a... Bueno, que en este esfuerzo que se encuentra el Centro de Ciencias de la Atmósfera hay otras instituciones de igual prestigio académico
que se han organizado en lo que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El Centro de la Atmósfera tiene varios, Centro de Ciencias de la Atmósfera tiene varios científicos participando en ese panel. Creo que México es un país que tiene entre 8 y 10 científicos mexicanos, a diferencia de otros países avanzados que no tienen ni un representante. Entonces, el trabajo que se ha venido haciendo en México en esta área es importante, y lo que queda es llamar a la gente y sobre todo los jóvenes que están haciendo planes para estudiar, pues que entren a este tipo de estudios. O sea, está el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que, como decía, tiene este grupo de bases científicas, un grupo de impactos y un grupo que analiza mitigación, y está la Convención Marco de Cambio Climático que México ha asignado. Se nos está acabando el tiempo, Sí. más bien se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, pues gracias Víctor Magaña, gracias Cecilia Conde, la hemos pasado bastante bien. Sí. Espero que nuestro auditorio también. Y bueno, antes de despedirme, les recordamos que la siguiente sesión tratará sobre el movimiento interior de la Tierra y estará a cargo del doctor Luca Ferrari del Centro de Geociencias. Muchas gracias. Está interesante. No, ojalá y el mensaje haya sido suficientemente claro y que nos contestaran muchos las preguntas, a ver si hay suficientes libros para... Ojalá que visiten la página del centro, porque ahí se inspirarían y nos podrían hacer hacer más sugerencias, ¿no? Y hay información útil, ¿no? También es importante, aunque no lo mencionamos mucho,